Sí, buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Judy, donde quiera que esté. Alfonso y a los muchachos de la cámara. Buenas tardes a los amigos televidentes, pidiéndole disculpas porque sí hemos tenido en los últimos tiempos una participación muy pírrica, pero es por el asunto que ya lo hemos explicado otras veces. Le voy a pedir disculpas porque aunque somos afónicos de nacimiento, hoy estamos peor y ojalá que me puedan escuchar porque apenas nos oímos. Sí, fíjense, hoy estamos en otro tema del tapete. Siempre antes de abordar el tema principal, hacemos unas pinceladas del tapete, recordando antes que hay que reciclar, que reusar. Me alegra mucho que de un tiempo hasta esta parte, después que comenzamos a usar esa palabra aquí, desde hace quizá 2 o 3 años, que hemos usado las R's del medio ambiente. El ayuntamiento municipal muy atinadamente ha hecho un anuncio donde habla de esa palabra, de esas palabras, o sea, de las R del medio ambiente, que hay que reciclar, hay que reducir, hay que reusar. O sea, que qué bueno, enhorabuena el ayuntamiento y ojalá que mucha gente se vaya sumando a una campaña para que el medio ambiente cada día nos proteja más, porque sin él, sin las reglas, medidas a tomar sobre el medio ambiente, vamos a sucumbir el ser humano. Señores, quiero denunciar por aquí una buena obra. Sucede ser que la CDEE, a través de la oficina, por ejemplo, en Moca y de todas las regiones del país, de los pueblos del país, está instaurando el servicio 24 horas. Y qué bueno. Y nosotros lo anunciamos, lo aplaudimos. Ahora, en Moca se han ido sumando algunos barrios que también lo encontramos muy bueno y muy positivo. Pero yo creo, porque he ido viendo que se nos está reduciendo a los que vivimos en el campo las horas de energía eléctrica. Mientras que aquí se está dando a muchos barrios el servicio 24 horas. Entonces, en los campos de las comunidades tenemos 8 horas, 7 horas, todos los días hay menos. Y es bueno que las cosas vayan y vengan. Sucede ser que cuando le quitamos más horas a esos campos, entonces nos aniquilan. La economía, la pobre economía de esos campos se va reduciendo. Quien tiene una casa para alquiler, no la alquila. Nadie quiere alquilar una casa donde no haya energía eléctrica. O sea, se van sumando cosas que van perjudicando a la economía inerme que tienen esas comunidades. Entonces, la electricidad no deja de ser una de las principales fuentes de economía, porque si no hay energía eléctrica en los campos para lo que funciona ahí, entonces los solares, señores, no se venden en el campo si no tenemos 24 horas como tienen. Nosotros aspiramos a 24 horas también. Y ojalá que las autoridades, así como lo están haciendo en Moca, y qué bueno que lo están haciendo, se preocupen, no en Moca nada más, sino en todo el país, porque hayan 24 horas en los campos, porque en los campos pagamos luz también. Y necesitamos que nos ayuden y que le den energía eléctrica, además de las horas que son escasas, 7, 8 horas en el día, que están dando en esos campos. O sea, voy a constituirme en un vocero de las demás personas de esos campos que no tienen mucha voz, para decirle a esas que tomen en cuenta los campos. Inclusive a Estancia Nueva le llega el servicio 24 horas hasta cierto punto nada más, porque había que beneficiar a personas por ahí que parecería que son los que más pagan, pero eso no es verdad. Hay mucha gente que paga energía eléctrica. Señores, hay un decreto del presidente Medina, reciente, no es reciente, el decreto se conoció ahora, pero ese decreto es de pasado, donde se creó una comisión para otorgar títulos de urgencia a las particiones que han hecho siempre los gobiernos de terrenos del Estado, que yo creo que es algo inconstitucional, porque existe aquí un registro de títulos en Santo Domingo, que es el registro de títulos general, y un registro de títulos en cada provincia del país, que es la única que está facultada, debe de estar facultada para otorgar títulos de propiedad.
lamentablemente, el presidente, enseñando su refajo, los compromisos que tiene de campaña, creó una comisión que va a estar encargada de otorgar títulos al vapor, diría yo, porque eso es lo que tiene la característica del decreto, a las personas que tienen terreno del Estado. Y yo creo que si bien es cierto que esos títulos se deben otorgar de manera expedita, no lo debe otorgar otra entidad que no sea la que está facultada por las leyes de la República, que lo es los registros de títulos de cada provincia. Yo creo que eso es inconstitucional, pero no menos cierto es que ha venido a a ponerle la tapa al pomo Danilo Medina, y ha venido a que, por ejemplo, las tierras que se habían otorgado de manera fraudulenta, el gobierno del doctor Joaquín Balaguer de la Bahía de las Águilas, ahora ha venido el gobierno de Danilo Medina con los compromisos que tiene y dando una señal de que tampoco va a hacer nada, de otorgarle títulos a esas personas que ellos dicen, el gobierno, que han actuado de buena fe. Señores, el fraude lo corrompe todo en derecho y no puede haber un título de buena fe, no puede haber un adquiriente de buena fe en un título que se haya logrado con subterfugio y con dolo. El dolo lo corrompe todo en derecho. Entonces, hemos venido ahora a otorgarle títulos a personas que han cometido fraude al Estado Dominicano. Y esos títulos, señores, que se están hablando, en lo que una hermana de don Uchi Lora era la abogada del Estado, luego de que en el gobierno de Balaguer se otorgaran estos terrenos, y anuló esos títulos, pero la gente nunca lo entregó. Me acuerdo que Del Orbe, del gobierno del PLD, dijo que si entregaban los títulos ya no había delito, que entregaran los títulos. Nadie lo entregó y ahora esos títulos se van a oficializar. O sea, esa corrupción que se usó y ese dolo que se usó para conseguir eso, ahora lo van a oficializar. Y no es más que una señal del gobierno de Danilo Medina de que tampoco va a hacer nada. Esos terrenos de Bahía de las Águilas, que no se podían otorgar en un asentamiento porque ahí no se da nada. Eso es turismo. Valen miles y miles de millones de dólares. No se pueden cuantificar ahora mismo lo que valen esos terrenos. Y se le van a regalar a los amigos de Danilo, a los amigos del PLD. Pero no obstante a eso, han venido los gobiernos del PRD y los gobiernos del Partido Reformista, son los que han ido incentivando eso. O sea, esos partidos, los partidos tradicionales han venido haciendo base para que eso se pueda dar. Y culminó ahora con este decreto que Danilo Medina le va a otorgar esos títulos para que esa persona estén rimbombante, porque fueron las personas que le ayudaron a subir en el palo donde él se encuentra hoy. Qué pena. Vimos ahí la participación del Pérez Volques, que es el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, que él dice que ellos tienen todo dispuesto para defender al presidente Leonel Fernández en la querella que interpuso Alianza País y Guillermo Moreno, y en la querella que ahora va a sustentar Participación Ciudadana. Recordemos, Participación Ciudadana tiene muchos abogados y es un ente social que dice que se debe llevar a los tribunales al doctor Leonel Fernández por el déficit fiscal que creó. Aunque los defensores de Leonel y los defensores del Estado dicen que los déficits fiscales no son... no forman precedente para llevar a nadie a la justicia, porque déficit fiscal hay en todos los países del mundo. Ahora no son ni parecidos al déficit fiscal que se creó en el Leonel. O sea, yo creo que sí, que eso tiene un sentido penal, pero eso de ahí es que ellos se pegan para decir que Leonel no se puede llevar a la justicia, porque eso es un déficit fiscal, y como que todos los gobiernos tienen déficit fiscal, y en todos los gobiernos siempre hay un déficit fiscal. Señores, el tema de hoy obligado, del tema del tapete, el tema principal, es la renuncia de Joseph Ratzinger, más conocido como Benedicto XVI, en la Iglesia Católica. Sé que Luis Díaz estuvo por aquí ayer y habló
pero yo sé que lo encaró desde otro punto de vista, que es su punto de vista. Y yo no quise pasar por alto el día de hoy en el tema del tapete, porque la renuncia del Papa Benedicto XVI tiene mucha significación dentro del clero católico. Y más que todo, mucha significación en la humanidad, porque debemos recordar que el Papa es el conductor de más de 1.000 millones de católicos. El mundo tiene más de 6.000 millones de habitantes, sin embargo, más de 1.000 millones somos católicos, apostólicos y romanos. Entonces, tiene que tener mucha significación que un Papa renuncie, sabiendo nosotros, hacía desde 1415 un Papa no renunciaba al papado, porque debemos saber que el Vaticano es un gobierno y el Papa es el jefe de ese gobierno del Vaticano. Un gobierno el más pequeño que existe en el mundo, pero un gobierno que tiene mucha incidencia en todo lo social, lo político y lo económico de la humanidad. Y por ello no quise dejarlo pasar por alto. Miren, señores, lo que ha precedido a la Iglesia en los últimos 100 años es el concilio del Vaticano I, que se hizo en 1869 y se concluyó en 1870. Más tarde, el concilio Vaticano II, que termina en el 1970, que fue de Pablo VI, que lo firmó y lo promulgó. Los concilios no son más que una reunión universal, porque hay concilios que son regionales, y el Concilio Universal del Vaticano II viene a trazar la pauta de la Iglesia en estos últimos 50 años. Entonces eso trazó lo que debía hacer la Iglesia para ir cambiando y adecuarse a los nuevos tiempos. O sea, hace más de 50 años que el Concilio Vaticano II es quien rige en gran medida los pasos a seguir por la Iglesia Católica. No es menos cierto que debemos considerar y debemos estar conscientes que la Iglesia se ha equivocado mucho, porque estamos hablando de más de 1.000 millones de feligreses y que dentro de la Iglesia hay la mayoría de la Iglesia es conservadora, pero hay una clase conservadora que es el Opus Dei, que dirige muchas cosas del Vaticano, y que no obstante el Papa Benedicto XVI, que fue puesto ahí por una coyuntura especial. Fíjense que venían sucediendo muchas cosas durante el papado de Juan Pablo II, y que todo se había ido ocultando, y que ya comienzan a relucir todos esos escándalos que venían sucediendo y que se iban tapando lamentablemente por la Iglesia Católica, lo cual es un error, porque la Iglesia Católica desde el primer momento debió admitir que los que dirigen la Iglesia Católica, al igual que los que dirigen las demás iglesias, son humanos y nos equivocamos, y que se pueden equivocar, lo único que no se pueden es tolerar. Las equivocaciones no se pueden tolerar, y las corrupciones hay que castigarlas como manda la ley. Y eso fue el primer error que cometió la Iglesia. ¿Qué pasa? Que Joseph Ratzinger, que no era un hombre de iglesia hacia afuera, sino de iglesia hacia adentro, un conservador, pero con ciertas ideas liberales, porque era un pensador de la Iglesia, un hombre que ha escrito libros, que lo nombró el Papa Juan Pablo II el jefe del comité de disciplina, si podría decirse así, de la disciplina del Vaticano, porque tenía una línea dura para ver si iba a algunos de los entuertos de la Iglesia. Entonces ese hombre es nombrado Papa y desde el principio comienza a tener muchos problemas y muchos encuentros. Pero ¿qué pasa? Que le explota en las manos todo ese entorno que había de problemas de violaciones sexuales, de curas y de obispos que como humanos habían cometido errores y que esos errores se habían tapado. Esas personas se le explota en la mano con el hecho de que su espaldero, el amo de llave, diríamos, el encargado del Vaticano, estaba vendiendo información de Estado a otros países, y fue descubierto,
y el Papa Benedicto II lo sacó a la luz hasta que fue condenado por la justicia vaticana. Y entonces ahí explota todo y comienza entonces a tomar fuerza, se reúne con las personas que habían sido afectadas por violadores de la Iglesia Católica, llora con ellos el Papa Benedicto XVI. O sea, que viene este Papa que quiere poner en práctica muchas de esas cosas que dice, que habla el Concilio del Vaticano II, se encuentra con muchos escollos, pero sí da avisos de que de su silla conservadora quería hacer algo por la Iglesia, porque se dio cuenta que la Iglesia hay que transformarla, la Iglesia Católica. Tenemos los católicos que ir transformando la Iglesia, tenemos que adecuarla a los nuevos tiempos, y por eso se nombró a Benedicto XVI Papa. Cuando se dijo tenemos Papa, y se nombró a un alemán que había sido jefe de la misión, que tenía misión de ser el hombre que llevaba la disciplina, y esperanzado Juan Pablo II le había dado ese rol de dueño de la disciplina, y entonces ponemos a un Papa alemán, que de por sí los alemanes son con criterio exegético de las cosas. Entonces ponemos al Papa Benedicto II para que vaya enderezando los entuertos que ha tenido la Iglesia Católica, que por demás lo que ha hecho es decrecer en los últimos tiempos, porque sus políticas han sido erradas. Esperamos entonces, ahora estamos esperando, oiga, lo del Vaticano II, una de las características del Vaticano II, de las palabras que ellos usaron en el Concilio Vaticano II, es que iban a crear un anuncio de la salvación durante ese concilio, para que la población creyera, y creyendo esperara, y esperando amara. Esas eran las palabras centrales del Concilio Vaticano II. De suerte sabemos que fue un fracaso, quizá por las presiones que tenía Benedicto II, pero sí un acto de responsabilidad. Yo creo que más que todo la renuncia del Papa Benedicto II fue un acto de responsabilidad y un acto de humildad, porque recuerden que dejar esa papa, oiga, que también hablamos de papa, dejar eso, de ser el Papa que dirige a más de 1.000 millones de católicos, para no ser nadie, anunciando precisamente en Cuaresma. Recordemos que la Cuaresma, que empieza mañana con el miércoles de ceniza, es retiro para el sacrificio. Y yo creo que es que el Papa Benedicto II le ha dado una muestra al Opus Dei, a los conservadores de la Iglesia, de que debemos tener un stop y de que debemos saber cuándo debemos retirarnos. Quizá también por su salud, más que todo porque yo creo que Benedicto entendió que su papado ha sido un fracaso, que él no pudo hacer lo que él quería hacer, y le está dando un ejemplo a los demás para que continúen renunciando a aquellas personas que le agradecemos muchísimo que hayan estado en la iglesia y que hayan dado su vida por la iglesia, pero que deben de ir pasando a otra vida para dejar ir pasando la gente con de los nuevos, porque la iglesia necesita una reforma. La iglesia necesita que ese concilio del Vaticano II, que si nos disponemos a leerlo vamos a entender que tiene muchas cosas buenas, debemos ponerlo en práctica, porque la iglesia debe irse adecuando a los nuevos tiempos. Esperamos que esos 117 cardenales que se van a reunir, no sé en qué fecha, después del 28 de febrero, elijan un papa nuevo, con una mente nueva, y que venga a traer a la Iglesia Católica para bien de los feligreses, de las personas que creemos en ese Dios de la Iglesia Católica, que es el mismo Dios de todas las iglesias, para que venga a traer savia nueva y que venga a reformar y a darle el verdadero sentido que Cristo quiso dar de ejemplo cuando pasó por esta tierra. Muchas gracias y buenas tardes.